es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento no es una clase de fisiopatología realmente, es una clase de fisiología, porque el envejecimiento es un proceso fisiológico que todos vamos a desarrollar, ¿no? En la parte superior, ustedes pueden observar cómo es la distribución de los grupos etarios actualmente en el Perú. Antes era un triángulo con una base ancha que representaba a la cantidad de niños que nosotros teníamos, que predominaba a los adultos jóvenes y a los adultos superiores, ¿no? Y después de políticas de natalidad que se llevó a cabo más o menos en los 90, en que hemos reducido la cantidad de niños por familias, que han hecho de que este triángulo que teníamos anteriormente con la base ancha se haya modificado y tenemos más cantidad de adultos jóvenes y adultos mayores que están predominando en nuestra población. Y en la parte inferior, lo que ustedes están viendo es la expectativa de vida. Hace unos años, de repente unos 10, 15 años, la expectativa de vida era 60, 70 años más, ¿no? Y ahora la expectativa de vida se supera la expectativa. Hay una comunicación de la OMS que no sé si se escucharon, ¿no? Pero por ejemplo se está respetando al adulto de 60 años como un poco. Es para que vean cómo está cambiando. Y este envejecimiento que es fisiológico trae consigo varios cambios, especialmente cambios a nivel del ciclo circadiano. El ciclo circadiano que tiene como motor especialmente la salida de cortisol, que hace que de repente nosotros tengamos una mayor temperatura y una mayor actividad durante el día y disminuye esta actividad durante la noche. Entonces ustedes han visto que se altera esto en el adulto mayor y generalmente los que tenemos familiares es que así vemos que el adulto está despierto toda la noche, ¿no? Y que de repente tiende a dormir en el día y está despierto de las 6 y sale todo en la noche. Entonces, ¿por qué? Porque se altera el ciclo circadiano, ¿no? También se altera la temperatura y se altera lo que son los receptores de la categoría. Ustedes saben que el impacto lleva a la señal de la insulina. Y entonces, por ejemplo, si tengo un ambiente muy caluroso y quiero disipar el calor, lo que hago es una activación, la vacilación con la atención para que no haya calor. Pero a mí todavía no puede hacer eso por la disminución de la cantidad de receptores para las semillas. El disminuir para un no es lo mayor, por ejemplo, el área, el ambiente, el cable, el tiene calor, no tiene la posibilidad de hacer esta disminución del calor a través de la sudoración, de la sudoración, y por lo tanto se tenía más frecuentemente, por ejemplo, golpes de calor, más frecuentemente. Además, al no tener esta posibilidad de tener receptores para las catecolaminas, también se va a alterar el sistema vital. Ustedes, por ejemplo, cuando se paran, de estar totalmente echados, se paran bruscamente, porque es el no estoy volviendo a la calle, así se llama, se les pasa algo cuando se paran, no pasa nada, no te duele la cabeza, no te da mareo, no te caes. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema simpático, que lo que hace es que cuando uno se pare, produzca vasoconstricción en los miembros inferiores y en los miembros superiores y lleve la sangre inmediatamente al cerebro, que no tenía esa sangre, se para, y entonces se produce. Pero el adulto mayor que
fisiología del envejecimiento, a pesar de ser universal, es decir, a todos nos va a dar, a todos nos va a suceder, a pesar de que es irreversible, ¿no? Que nadie está viviendo actualmente toda la vida, ¿no? A pesar de eso, puede ser un envejecimiento heterogéneo. Es decir, algunas personas pueden tener un envejecimiento normal, es decir, llegan a los 70, 80 años y recién dejan de escuchar, ya no pueden ver bien, no pueden estar bien, más bien. Pero si, por ejemplo, determina de su calidad de vida, una buena dieta, mucho ejercicio, entonces su envejecimiento puede ser exitoso y ustedes han visto, ¿no? Ustedes tienen una adulta al ejército, no sé, hay una adulta mayor que va a estar en la Entonces, como sabrán, no hay ahorita una causa que uno pueda decir, bueno, esta es la causa del envejecimiento y por lo tanto yo la puedo retrasar. No hay, ¿no? Entonces hay teorías que quieren explicar cómo es el envejecimiento. Hay una teoría que se llama teoría estocástica, donde dice que todo es al azar, ¿no? Ya se ve cómo pasa, pero va a pasar. Y la otra es la teoría no estocástica o la teoría programada. Vamos a ver la teoría programada. En la teoría programada dice de que hay una teoría que se llama la teoría del marcapaz, que dice que tanto el sistema hormonal como el sistema inmune tienen que ver con este marcapaz, ¿no? Entonces, es medicina, porque yo me acuerdo que yo empezado a hablar de la medicina, ya mencionaba los huesos, ¿no? Y sea posible algo que especialmente los huesos. Y hay otra teoría, la teoría genética. En la teoría genética, donde tienen que ver los cromosomas, como por ejemplo la telomerasa, ¿no? La telomerasa que va a producir una delección a nivel del telómero. Entonces, ¿qué se dice? Se dice de que este telómero va a tener cierta cantidad de divisiones. Conforme se vaya multiplicando la célula, va disminuyendo esta cantidad de multiplicaciones hasta que no haya. Y entonces ahí sí se altera esta multiplicación y entonces ya no se puede regenerar la célula. Y tenemos la otra teoría, la teoría que dice que es al azar, nada está programado, no es un reloj. Dentro de esta teoría aleatoria está la teoría del error catastrófico, que dice
Hay otra teoría que es la teoría del entrecruzamiento. Esta teoría dice que algunas moléculas, por ejemplo proteínas, se pueden unir a los carbohidratos, especialmente los que contienen carbohidratos, o los diabéticos, en este caso, que va a producir que se unan, y entonces cuando se desunan, la proteína que se ha unido ya no tiene la información que tenía originalmente. Luego tenemos la teoría del desgaste, ¿no? Que es parecida a la del error catastrófico, donde dice de que también cada vez que haya una modificación, se altera el ADN y entonces se alteran la conformación celular. Y finalmente tenemos la teoría de los radicales libres, que va a poner más en la mitocondria. Ustedes saben que el metabolismo aeróbio lo que va a originar son radicales libres especiales de la vida. Y estos radicales libres se pueden acumular en un trastorno de las membranas. Estas membranas van a estar alteradas y se van a destruir las células. Entonces ya hemos hablado de la parte genética, que no es lo más importante. De todas maneras hay ciertas enfermedades que tienen que ver directamente con los genes y con las alteraciones genéticas específicas, ¿no? Pero, por ejemplo, la progenia. La progenia, ustedes saben que tiene que ver con un trastorno genético donde el envejecimiento es mucho más rápido, ¿no? Como por ejemplo ahí, ¿no? Miren ustedes, esta joven de 8 años tiene esta alteración genética y ya a los 56 ya es prácticamente un adulto joven, ¿no? Pero esta teoría genética tiene explicaciones también multifactoriales, como por ejemplo la inestabilidad del genoma, ¿no? Se dice de que el ácido, el ADN, es inestable y por lo tanto puede cambiar y puede alterar la producción celular, ¿no? Como por ejemplo acá, vemos acá la transcripción normal para que se produzca las proteínas que tienen que ver con la piel, con el colágeno, ¿no? que nosotros buscamos cuando vemos que los comerciales dicen por el colágeno, eso debe ser, ¿no? Porque Magali dice que colágeno es mejor, ¿no? Y en el envejecimiento lo que va a ocurrir también es una alteración de aminoácidos. Entonces, en lugar de producirse la proteína adecuadamente, va a haber una alteración de la formación de esta proteína y por lo tanto se va a manifestar en arrugas, sequedad, en la piel. Pueden haber también alteraciones epigenéticas, como por ejemplo la metilación. Entonces, alimentos, tóxicos, medicamentos, rayos ultravioleta, etc., pueden producir alteraciones epigenéticas, como por ejemplo la alteración de la metilación del ADN. Normalmente el ADN tiene que ser metilado para que se produzca este aminoácido para formar la metilación del ADN. Entonces, hay enfermedades, como esta enfermedad que me estoy mostrando acá, que se llama síndrome de ICF. Esta específicamente es un daño de la metilación del ADN. El producto es un polisacarídeo, de muchos otros. Ya mencionamos el comportamiento de los telómeros también. En la progenia, por ejemplo, este comportamiento es mucho mayor, ¿no? Miren acá está normal cómo se va multiplicando y se van acortando los telómeros, pero en la progenia no hay necesidad de esta multiplicación. El estrés oxidativo que habíamos mencionado, especialmente la mitocondria, lo que va a producir es una alteración con especies oxidativas, especialmente el oxígeno, y esta oxidación va a oxidar proteínas, lípidos y el ADN. Entonces, si hay oxidación, por ejemplo, estrés oxidativo, puede alterarse el sistema inmunitario, no funcionan los linfocitos
tenemos acá el glúcido, se van a unir, van a formar los productos de Amadori y cuando se desuna, la proteína ya no va a funcionar como normalmente funcionaba. Como en el caso, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, cuando se separa de esa hemoglobina ya no funciona. ¿Qué más va a dar esta glicosilación? Va a aumentar el envejecimiento, va a producir aumento del colesterol LDL, por lo tanto va a aumentar también la formación de aroma y eso va a hacer que la paciente nos baja el colesterol. Cuando las células se multiplican y se deterioran, ya sea porque hay un daño del ADN, ya sea porque hay un agotamiento de la telomerasa, o ya sea porque se ha hecho un estrés, pero hay daño celular. Entonces, esto va a traer consigo que se active el factor alfa beta. Cuando se active el factor alfa beta, se va a producir citoquinas antiinflamatorias, dentro de ellas está la interleucina 6, pero también está un fenotipo superior asociado a la presencia de masa. Este daño celular también va a producir un gen, se llama gen P53, que va a tener que ver con la senescencia también de las células. Como dijimos, 50% tiene que ver los genéticos, 50% tiene que ver factores extrínsecos, como el estrés, la alimentación especialmente debida a calorías, ¿no? A carbohidratos, la falta de ejercicio, la luz ultravioleta. Entonces, ya sea porque hay una disminución de los fenómenos, ya sea porque hay una alteración de la alimentación del ADN, ya sea porque hay una alteración de la formación del ADN, de los aminoácidos, etc., cualquier sea la explicación, finalmente lo que va a ocurrir es que el órgano disminuye el tamaño, disminuye la función. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el que varios disminuyen de peso a expensas de la masa muscular? Avanzada, no disminuye su masa muscular, exactamente, ¿no? Solamente una proteína, solamente la reducción. Como va a acumular la especialmente la va a acumular en el abdomen, entonces hay que tener en cuenta que podría ser la en relación a la piel, ¿qué va a hacer con la piel en un adulto mayor? ¿Se va a volver delgadito o no? Ustedes van a ver la anatomía a través de la piel de un adulto mayor, ¿no? Esa piel, la piel, las animales, todo puede mirar a través de la piel de un adulto mayor. Pero lamentablemente es seca, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos un familiar que está en la tiene enfermedad, tenemos cuidado, deberían estar limitados, ¿qué van a ver? Es un nivel educativo, ¿no? Y lo que hacen es más resecar la piel, ya de por sí, no necesita, también va a haber disminución de la temperatura, disminución del flujo sanguíneo, pero en cierta medida se va a funcionar a las enfermedades, para las y va a disminuir la cantidad de los neuróticos y por lo tanto también va a haber disminución de la pigmentación de los cabellos, de las cejas, a nivel muscular, especialmente las mujeres,
audios. Va a disminuir la audición porque disminuye el tejido, ¿no? Se degenera los tejidos que se tiene. También hay disminución del nervio, por ejemplo, con la hay disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto es la presión arterial normal del oxígeno? Más de 80 mililitros de mercurio es la presión normal de oxígeno en el cuerpo. El adulto mayor definitivamente no. Va a haber una disminución de la elasticidad de la capa torácica. Cuando nosotros respiramos y tomamos aire, nuestro pulmón baja hasta la 11ª costilla posterior. Y cuando botamos el aire, sube hasta la 9ª costilla. ¿Y cuánto se mueve el pulmón? En el adulto mayor no se mueve así de esa manera, definitivamente. Entonces, también hay una alteración de los hilos. ¿Para qué sirven los hilos? Normalmente nosotros tenemos una glándula que vamos a producir moco. El moco va a estar en los bronquios. Y ese moco va a absorber todo lo que respiramos, ¿ya? Polvo, bacterias, etcétera, etcétera. Y entonces nuestros hilos lo abren sincrónicamente hacia arriba, llega hasta la faringe y lo apagamos. Entonces, cada segundo nosotros estamos traga y traga y traga y traga y damos cuenta que estamos sacando. Pero, ¿qué pasa si hay disminución de la función de la fibra? Se queda todo ahí adentro, y eso tiene más posibilidades de hacer un. También el sistema cardiovascular se va a alterar. El paciente adulto mayor tiende a formar ateromas. Si aumentan los ateromas, va a disminuir la elasticidad también de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, la presión arterial si hay menor elasticidad, mayor resistencia, aumenta la presión arterial. Especialmente la sistólica. El corazón también, ¿no? Hay una disminución en la eyección de la sangre por el vesículo izquierdo, por lo tanto aumenta la presión de la aurícula puede crecer, puede inflar, puede haber arritmias, puede haber también, como les dije, la disminución de los vasoreceptores, ¿no? A nivel geniculinario, ¿qué va a pasar en el varón? No puede orinar.
destruye. Va a bajar de peso, ¿ya? ¿Y por qué va a bajar de peso? Porque no hay transportadores. Los transportadores pierden su... Claro. Y hay menos movimiento. No, hay mayor movimiento peristáltico. Porque no, como no tiene dientes. No tiene no dientes, absorbe no proteínas. tiene dientes. Y ahí si no tiene dientes, ¿qué tiene que ver la proteína ahí? No tiene nada Pero que ver. o sea, no puede comer dientes. No puede comer, claro, no puede comer. No es lo que no Pero tiene tampoco no hay los dientes. transportadores. Y van a ver que hay adultos jóvenes que son familia, de adultos mayores que no tienen nada. Sí, sí, que tener familia, ¿no? Entonces el adulto mayor va a comer como puede, lo que puede, y además va a incluir su familia compartida. Entonces, esa es la otra de la mujer, una sopa muy deliciosa y la del sexo abierta. Esto tiene... Y porque es todo para también tiene falla hepática porque hay disminución de la cantidad de los hepatocitos, porque hay disminución de la, se llama la fibra sanguínea del hígado, y porque como tiene tantas comunidades de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, toma medicamentos que justamente también tienen que pasar por el metabolismo rápido. ¿Y qué pasa en el riñón? El riñón también va a disminuir tanto su corteza como su medio. Entonces van a haber hormonas que no se van a producir como Eritropoyetina. eritropoyetina. Entonces va a tener anemia. O sea, por la existencia de la vitamina B12, cuando tiene célula parietal, o porque no tiene eritropoyetina. Además, produce una hormona, ¿vale? Y también hay otra sustancia que no se produce. ¿Cuál es? Vitamina. Calcio. No se activa en el riñón, ¿no? Entonces, si no hay vitamina D, no se absorbe El calcio. calcio, por lo tanto va a haber hipocalcemia. Si hay hipocalcemia, como mecanismo compensador aumentará la Fósforo. Para tu hormona. la paratormona para producir la salida de calcio de los huesos hacia la sangre, ¿no? ¡No! También hay una alteración endocrina en estos pacientes se va a producir mayor hipotiroidismo, mayor diabetes, mayor paratormona, menor renina, etcétera, etcétera, ¿no? El peso del cerebro también va a disminuir porque hay disminución de la cantidad de las neuronas, ¿no? Y
Y depende pero mucho también, así como ustedes han mencionado que el sistema muscular puede mejorar con el ejercicio, también las neuronas de repente no necesariamente van a multiplicarse, pero sí van a permanecer sinapsis, que sea un ejercicio mental. Hay en relación al aparato hematopoyético, hay un aumento de las plaquetas, por lo tanto tiende a hacer estenosis. Hay mayor cantidad también de células blancas, por lo tanto también mayores leucemias. Y el otro no es máquina, pero sí puede tener la idea de fondo. En el sistema inmune ya hemos dicho de que la inmunidad innata puede disminuir. Si es un paciente que tiene neumonía alta mayor, no necesariamente va a ser una respuesta inflamatoria sistémica. Puede tener de repente ya está en shock séptico y no va a tener fiebre, no va a tener depresión, no va a tener taquicardia, no va a tener todo lo que hace una respuesta inflamatoria sistémica. Pero sí hay mayor producción de anticuerpos. Entonces va a haber más enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el hipotiroidismo, como la diabetes, como Lupus. ácido